Comenzamos a predicar la palabra del Señor. El Señor es bueno y estamos más que agradecidos del Señor. En el mensaje anterior, la semana pasada, el domingo pasado, cuando estaba predicando, anuncié el final de la serie que hemos estado predicando sobre el llamado al discipulado. En ese mensaje prediqué con el título, escuche bien, el costo del discipulado. Te costará todo. Ese fue el título. Por cierto, está antes que usted lo puede ver. Que se encuentra en Lucas 14, 25 al 33. Cuando estaba predicando, anuncié que era el fin de esa serie. Prediqué sobre el costo del discipulado, que te costará todo, en Lucas 14, 25 al 33. Y anuncié que era el fin de esa serie. Pero cuando llegué el lunes a mi oficina y comencé a orar, fui movido por el Espíritu Santo, instruido por el Espíritu Santo. Recuerden, no inspirado, sino instruido, iluminado, porque la inspiración de Dios solamente se dio en la Biblia, en la palabra de Dios, y ya no hay más inspiración. Lo que hay es iluminación, guianza, dirección, pero no inspiración. Fui iluminado, fui guiado para entender que si hablé del costo del discipulado, tenía que predicar otro mensaje más explicando los beneficios del discipulado. Así que le presento el título y hoy sí que es el final de esta serie. Mi título hoy es, escuche ahora, los beneficios para el discípulo o los beneficios del discípulo, como usted mejor lo entienda. Los beneficios del discípulo lo tendrá todo. Y ya usted sabe que si le costará todo, pues ahora mostramos en la Biblia cómo el discípulo de Cristo, la discípulo de Cristo, la persona que se deja llevar por el Espíritu Santo a vivir en el señorío de Cristo, que eso es discipulado, pues lo tendrá todo. Mi pasaje está en Marcos 10, 28 al 30. El cual quiero leer con usted. Marcos 10, 28 al 30. Leo en el nombre de Jesús. Entonces Pedro comenzó a decirle, ese es Pedro, hablando en nombre de los discípulos, de los demás, hablando rápido como siempre, comienza a decirle a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, ese versículo 28 de Marcos, en la versión NBI, está más afín, más acorde con lo que dice el texto griego, entiéndase, el texto que llamamos original. En verdad, lo que Pedro hizo, escuche bien, no fue una exclamación, sino una pregunta. En la NBI, Nueva Versión Internacional, el texto lee en Marcos 10, 28, dice que lo que Pedro hizo fue una pregunta. Escuche cómo. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a decirle Pedro. Fue una pregunta que él le hizo a Jesús. En el versículo 29, Jesús respondió. Dice, respondió Jesús y dijo. Y eso da, en su Reina Valera dice, respondió Jesús y dijo. Lo cual quiere decir que había una pregunta implícita. Porque si no hay pregunta, no hay respuesta. Y si hay respuesta, es porque hay una pregunta o una posible pregunta. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo, escuche bien, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Resumido, Jesús le estaba diciendo los beneficios del discípulo, lo ganará todo. En el pasaje de hoy, de Marcos 10, este pasaje está en Lucas también y está en Mateo. Así que los tres evangelistas presentan la misma historia, el mismo pasaje, y la única diferencia es que
en el libro de Marcos, este capítulo 10 y esta historia que Jesús termina en los versículos 28 al 30, comienza en el versículo 17 diciendo que al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la única diferencia en los tres pasajes de Lucas, de Mateo y de Marcos es que Mateo dice, Mateo anduvo con Jesús, estuvo con Jesús, fue discípulo de Jesús. Dice que este que llegó a Jesús y se arrodilló y que era rico, era un joven. Los demás no dicen que eran jóvenes, esa es la única diferencia, pero el pasaje está en las tres partes. Y repito, esta conclusión de Jesús de los versículos 28 al 30 comienza en este versículo 17, donde Jesús va camino a Judea y después a Jerusalén, lo que se llama la ruta o el camino de la cruz. O sea, Jesús iba ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Y Jesús comienza desde el capítulo 8 a mostrarle el costo del discipulado, el costo de ser discípulo. En este caso, Marcos presenta a Jesús como el discípulo de Dios, como el siervo sufriente, como el siervo entregado. ¿Cómo lo sabemos? Marcos 10:45 dice que Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de otros. Así que Marcos presenta a Jesús como el siervo, como el discípulo de Dios aquí en la tierra. El siervo sufriente, el siervo entregado, el siervo que se negaba a sí mismo para cumplir la voluntad de Dios. Y llega en esa ruta de Jesús hacia Judea y después a Jerusalén, el camino o la ruta de la cruz se le llama, repito, para morir, entregarse por nosotros. Llega un joven e interrumpe este camino de Jesús y se arrodilla. Usted sabe que si se arrodilla detuvo a Jesús literalmente. Escuche bien, detuvo a Jesús literalmente. Y al arrodillarse frente a Jesús le pregunta: Maestro bueno. No hay una pregunta, hay una exclamación, pero la pregunta viene: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Permítame decirle, en primer lugar, el joven estaba bien en el sentido de que Jesús era maestro y bueno. Pero Jesús se molestó con la expresión de este joven, porque él lo llama maestro bueno, pero lo está llamando maestro sin entender que él es Dios manifestado. Así que no podía Jesús asentir a las palabras de este joven. Y el joven dice, acto seguido: yo quiero hacer algo para merecer, para comprar. Recuerda, Jesús, que yo soy rico, yo tengo una herencia, yo he heredado mucho. Por eso recalco que Mateo nos deja saber que es un joven, para dejarnos saber, escuche bien, que lo que él tenía no había trabajado por lo que tenía, que él era un joven que había sido bendecido por la vida. Pregunto yo, usted, su vida, ¿ha hecho algo para tenerla? ¿Su vida es suya? ¿Usted se la ganó? ¿Usted la construyó? ¿Usted la diseñó? No, al igual que este joven rico, usted tiene una vida rica, por cierto, porque la tiene, porque Dios se la dio. Pero el joven llega a Jesús pidiendo hacer algo para ganar la vida eterna. Pues Jesús hace lo que hace siempre, y Jesús le dice en el versículo 18 de Marcos 10, ¿por qué me llamas bueno? Jesús no pone la cara como yo, que cuando quiero expresar yo pongo mi cara seria y dejo saber que estoy hablando en serio. Alguien me dijo un día: usted no tiene que hacer nada para mostrar que su cara es seria. Y yo me quedé dudando si lo que quiso decir fue que mi cara es seria o es fea. No me quedó claro, pero eso no es lo importante. Jesús entonces le dice: está bien, tú me llamas bueno, pero ninguno hay bueno sino Dios. Hermano, lo que está implícito en esa expresión de Jesús es: dime, ¿soy maestro o soy Dios? ¿Cómo me conoces? ¿Como maestro o como Dios? Y él lo conocía como maestro. Así que Jesús le da una reprimenda por la expresión que ha usado. Jesús le cita 6 o 5 de los mandamientos. Versículo 19, le dice: los mandamientos sabes, como queriendo decir, si tú quieres verdaderamente hacer algo, pues tú sabes los mandamientos. El joven entiende que
guardando esos mandamientos se ganará la salvación. ¿Y qué hace? Versículo 20, el joven responde, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Por segunda vez llama a Jesús maestro, no lo llama Dios. No lo llama Emanuel, como dice Mateo 1:23, que Él es Emanuel, que es Dios con nosotros. No lo llama como lo llama Pablo, que en una lo llama nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. No, lo llama maestro por segunda vez y le dice a Jesús, si el problema son los mandamientos, yo los he guardado. Pero Jesús está preparando, hermano, el camino, está preparando este escenario para mostrar los beneficios del discípulo. Lo ganará todo. ¿Qué hace Jesús? Le dice una cosa, versículo 21, dice que Jesús mirándole le amó. Ese le amó podría confundirlo a usted, pero lo que le amó es una expresión de empatía. La gente no sabe, hermano, que cuando usted es empático es porque usted está amando. La empatía es una manifestación del amor. Nadie puede ser empático si no ha amado o está amando. Y dice el término griego es que Jesús le agapao, o sea, le amó con el amor de Dios, queriendo decir que aún sabiendo, escuche bien, que el joven no estaba ganando la vida eterna con lo que hacía, Jesús valoraba y valora lo que nosotros hacemos por Él y para Él. Punto y seguido. Jesús le dice, Jesús le ama y después le dijo, una cosa te falta. Yo me río, ¿sabe por qué? Porque Jesús habla como que si Él no está diciendo nada. Los puertorriqueños, saben ustedes que yo soy dominicano, aunque ya hablo más puertorriqueño, hablo más el idioma puertorriqueño que el dominicano, bendito nene. Pero Jesús tiene una forma como de hablar. Los puertorriqueños dicen, porque tú crees que es un mamey. Los dominicanos decimos, tú crees que es fácil. Y Jesús, como si fuera algo sencillo, le dice, una sola cosa te falta, algo sencillo. Y el joven, yo me imagino que muy orundo, muy con su pecho erguido, contento de que está ganando la vida eterna, le dice, me imagino yo que le pregunta, ¿qué es lo que me falta? Jesús le dice, escucha ahora, versículo 21, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, pero note el seguimiento, no es vende lo que tiene, coma, dalo a los pobres, sino vende lo que tiene, coma, o sea, inmediatamente lo venda, dáselo a los pobres, coma, y inmediatamente lo venda, inmediatamente se lo dé a los pobres, escuche bien, tendrás tesoros en el cielo. E inmediatamente lo vendiste, inmediatamente se lo diste a los pobres, e inmediatamente tendrás tesoro en los cielos, inmediatamente ven y sígueme tomando tu cruz. Hermano, las expresiones de Jesús, escuche bien, causaron un revuelo que yo me imagino, eso me lo imagino yo, que Jesús tuvo que gritar, Pedro, espera. ¿Y qué pasó? Pedro se fue corriendo, me lo imagino yo. Porque lo que Jesús dijo, hermano, levantó un revuelo y ustedes verán el revuelo en los mismos discípulos que ya estaban y más en este joven que creía que era merecedor de la vida eterna por las cosas que hacía. El 22, pero él, el joven, afligido por esta palabra, la palabra que Jesús le dijo como que era tan sencilla, te falta algo, un solo paso, da ese paso. Dice que él se fue afligido por esta palabra, se fue triste y escuche por qué, porque tenía muchas posesiones. Se lo explico. Hermano, lo que está diciendo ese texto es que este joven, los tesoros de los que Jesús le estaba hablando en el cielo, no podía verlo porque los tesoros temporales de la tierra, las añadiduras de la tierra, escuche ahora, habían poseído su corazón, o sea, su mente. Dicho en palabras más sencillas, los bienes que tenía lo habían llenado de tal manera que él no concebía la vida sin esos bienes. Y entonces, en el 23, escuche lo que pasa. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos,
escucha que le dije del revuelo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. 24. Escuche ahora, los discípulos se asombraron de sus palabras. Se asombraron, hermanos, se escandalizaron. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Cedió? No. Respondiendo, volvió a decirles, y aquí explica, hijo, cuán difícilmente le es entrar, estoy en el 24, en el reino de Dios, escucha ahora, a los que confían en sus riquezas. O sea, cuán difícil es que una persona que ha entronado en su corazón, que ha dejado que las cosas materiales le posean el corazón, o sea, la mente, puedan entrar en el reino de Dios. ¿Cuán difícil es? ¿Qué tan difícil es? En el 25 él lo dice. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La analogía, que para un camello entrar por el ojo de una aguja es una simbología que descargar toda la carga, desmontarse la persona que estaba encima del camello, descargar toda la carga y el camello pasar de rodillas arrastrado, casi literalmente arrastrándose para entrar. Entonces Jesús dice, un rico no va a hacer eso. El que tiene su corazón poseído por las añadiduras en esta tierra como un tesoro, no va a despojarse para entrar en el reino de los cielos. Y escucha entonces cómo entonces comienza esto a ponerse color de hormiga, literalmente. Versículo 26. Ya el problema no es con el joven rico. Ahora el problema es con los mismos seguidores de Jesús. Versículo 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Hermano, la enseñanza de Jesús hasta ese punto, ¿sabe cuál era? Esto es lo que se llama un punto de no retorno. Jesús está llevándolo al joven rico y a los discípulos a que vean que es imposible que usted y yo, con nuestros esfuerzos humanos, con nuestras inteligencias, con nuestras posesiones, con nuestras decisiones, logremos entrar al reino de Dios, logremos hacer decisiones que muevan a Dios y ni siquiera podemos agradar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Escuche la respuesta de Jesús, versículo 27, escuche bien. Entonces Jesús mirándolos dijo, ese mirándolo, hermano, en el término griego, saben ustedes que el Nuevo Testamento se escribe en griego, es observando con atención. O sea, Jesús no solamente los miró, sino que quizás pasó por el lado de ellos y le pasó la mano, los tomó de la mano. Recuerde la empatía. Jesús es empático porque está amando y el que ama es empático. Y les dice, hijitos míos, en otra versión dice que él les dijo, hijos míos. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Escucha ahora, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y ahí, dicho eso, entramos en nuestro pasaje principal, que es del 28 al 30, y mi único punto que me falta por predicar, el título que estamos predicando, los beneficios del discípulo, lo ganará todo. Jesucristo ya mostró y demostró al joven rico, a los discípulos y a usted y a mí que la salvación es un asunto de Dios, es un asunto de gracia, no es un asunto de esfuerzo humano. Si bien es cierto que Jesús amó, o sea, agapao al joven por el esfuerzo, Jesús lo recompensó por el esfuerzo. Estás haciendo algo, estás tratando, pero eso no te es suficiente. Vamos a las aguas profundas. Y cuando llegaron a las aguas profundas, el joven rico dijo, no puedo. Y los discípulos dijeron, tampoco podemos. Aleluya. Los mismos que ya estaban en el barco dijeron, estamos en este barco, pero no somos de este barco. Eso es imposible. Y entonces Jesús desnuda su franqueza, pero también su gracia, y le dice, es verdad, es imposible para ustedes, pero es posible para Dios. Por eso están aquí. Y entonces, acto seguido, Pedro, el intrépido, Pedro, el atrevido, Pedro, el lanzado,
Pedro en psicología lo definimos como el tipo acelerado, siempre respondiendo sin pensar, siempre teniendo el control de las cosas, pero nunca teniendo el control de nada. Le dice a Jesús, en la versión NBI me gusta porque en el 28 Pedro hace una pregunta, dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? En otras palabras, tú nos estás hablando de ser como niños. Nos estás hablando de que vas a morir en Jerusalén, capítulo 8 y capítulo 9. Pero ahora nos está también hablando del costo, lo que cuesta. ¿Qué de los beneficios? Y escuche la respuesta de Jesús. Versículo 29. Respondió Jesús, con certeza os digo. La Reina Valera dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo, o sea, Jesús usó un hebraísmo para decir lo que voy a decir no solamente es verdad, sino que es una verdad absoluta. Escúchenlo. Eso es el hebraísmo, de cierto os digo. ¿Y qué es lo que él dice? Que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio. Escuche ahora el beneficio del discípulo, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, o sea, con problemas, con obstáculos, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Los beneficios del discípulo. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Lo ganará todo. Y la pregunta de Pedro, hermano, tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque según la Biblia, los discípulos, sí es verdad, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Escuche lo que dice Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. O sea, tenían una empresa de pescadores, tenían una flotilla de barcas que pescaban, porque eran pescadores, dice el texto. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, o sea, detrás de mí. Dicho de otra forma, háganse mis discípulos, sean mis seguidores, y haré que seáis pescadores de hombres. Y escuche lo que dice la Biblia, sin pausa, dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué quiere decir? Que ellos literalmente no es que renunciaron a la empresa, ellos seguían siendo dueños de su empresa, pero al llamado de Jesús dijeron, la empresa pasa a un segundo lugar. Ahora la familia sigue siendo importante, pero Cristo es más importante. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro era casado y tuvo que negociar con su esposa, con su familia, para irse con Jesús por 3 años y medio. Y entraba ocasionalmente, ocasionalmente entraba a Capernaum a visitar a su esposa y a su suegra y a su familia. Hermano, lo había dejado todo. Y entonces, pero termina ahí. No, dice el 19, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, o sea, eran pescadores que remendaban las redes. Y luego los llamó, y escuche bien, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. ¿Saben por qué este pasaje aporta una riqueza grande a los beneficios del discípulo? Lo ganará todo. No es que Jesús quiere que tú dejes tu familia ni tu empresa en bancarrota. Es que Jesús quiere que eso pase a segundo lugar en tu corazón. Ellos siguieron siendo hombres de negocios, pescadores, además de pecadores, pescadores. Pero, ¿qué hacen? Entregan la empresa, administrenla. Y cuando alguien le pregunta, ¿pero a dónde vas? ¿Por qué entrega tu empresa para que alguien la administre? ¿Por qué? Y ellos, yo me imagino que responden corriendo detrás de Jesús, porque los beneficios del discipulado con Jesús son mayores que los beneficios de la empresa. ¿Y qué es lo que vas a ganar? Lo he ganado todo con Jesús. Quiero imaginarme. Así que Pedro hizo una pregunta basada en una realidad. Lo había dejado todo. Lo había dejado literalmente todo. Pero ¿qué dice Jesús?
Beneficios. Hermano, el primer beneficio que Jesús promete es que nos hace libres. En el libro de Juan 8:31 y 32, Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y escucha ahora, si son verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe cuál es el peor problema del ser humano? Que es esclavo. ¿De qué es esclavo? De sus pensamientos. ¿De qué es esclavo? De sus recuerdos. ¿De qué es esclavo? De sus metas no cumplidas. ¿De qué es esclavo? De sus mismas metas cumplidas. ¿Usted quiere ver qué tan esclavos somos? Trácese una meta, lógrela y usted verá cómo se hace esclavo de esa meta. Quiero comprar el carro del año y ahora eres esclavo de un bendito, por no decir maldito carro, que solamente es un instrumento para llevarte al trabajo y te hace esclavo. Yo conozco gente, hombres sobre todo, que aman más a su carro que a su misma mujer. Yo sé que no le gustó esa, continúo. No le gustó a los hombres y no le gustó a las mujeres. Si no le gustó, usted no entiende la mente humana. La mente humana se deja poseer por las cosas. ¿Quieres comprar una casa? Esa es una meta. Y ahora eres esclavo de la casa. La casa que tú no vas ni siquiera a pagar al final por completo, pero eres esclavo de la casa. Y Jesús dice, yo les doy de beneficios, si ustedes son mis discípulos, los haré libres. Pero libres ¿cómo? Libre en tu mente, libre en tus decisiones, libre en tu comunión conmigo. Ya no serás esclavo del diablo, es lo que Jesús quiere decir. Hermano, ¿y cuál otro fruto nosotros tenemos? El fruto del amor. Escucha lo que dice Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando somos discípulos de Cristo, nosotros somos gente fructífera. Nosotros somos gente que podemos perdonar, que podemos amar. Nosotros podemos conceptualizar con las personas. Escuche bien, no es que nos dejamos coger de tontos. Es que sabemos el valor del perdón, de la tolerancia y de la empatía hacia los demás. Ese es un beneficio. En Juan 13:35 Jesús muestra que el beneficio mayor es el amor de él desbordado. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, que cuando somos discípulos, un beneficio mayor es el amor. Y si no lo entiende, váyase a Gálatas 5:22 y 23, no ahora, para que vea que dice que el fruto del Espíritu es el amor. Y a consecuencia del fruto del Espíritu, que es el amor, tenemos paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley que nos ate, no hay ley que nos haga esclavos. Pastor, y termina ahí. No, criatura, un beneficio de ser discípulo, discípula de Cristo, es que Cristo está manifestado en tu vida siempre. ¿Dónde lo dice? Mateo 28:20, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Hermano, y si todavía no te complace, porque voy a hacer mi conclusión. Un beneficio de ser discípulo de Cristo es que no te faltará nada. Y ahí encierra lo que Jesús dice en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 y 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio. Escuche bien, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Lo que él dijo en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. ¿Qué fue lo que él dijo? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si son mis discípulos, si se dejan discipular, si ustedes se permanecen en un estudio constante, guiados constantes en mis palabras, escucha ahora, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mi conclusión entonces, algunos cristianos, muchos diría yo, en vez de algunos, están viviendo vidas desgraciadas. ¿Qué es una vida desgraciada? Una vida sin propósito. Piénselo. Recuerdo a esta joven mujer que me dijo, yo solamente he venido a esta tierra a sufrir. Y levanté la cabeza, abrí los ojos. Claro, era una técnica de comunicación. Como que
estaba sorprendido de lo que decía. ¿Cómo fue que dijo? Que solamente he venido a esta tierra a sufrir. Nunca he tenido nada que me haga feliz. Discúlpeme, ¿cuántos años me dijo que tiene su hijo ahorita? 9 años. Su hijo, ¿es una maldición? No. Yo no hablo de eso. Espere, usted dijo que usted en esta vida lo único que ha venido es a sufrir. Y me acaba de decir que tiene un nene de 9 años, que es un buen estudiante, que es un buen hijo. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Usted ha venido a sufrir o ha tenido tiempos de gozo y de satisfacción? Al final, porque yo sé que ustedes curiosos al fin quieren saber, al final, el principio que le enseñé, mi amigo o mi amiga, el problema no es que usted ha venido a sufrir, el problema es que usted está enfocada en lo que usted nunca ha logrado ni va a lograr, porque usted no ha descubierto qué es lo que Dios quiere, el propósito de Dios para su vida. Cuando usted sepa lo que Dios quiere para su vida, usted verá los beneficios de ser discípulo y discípula de Cristo, y usted verá que lo ha ganado todo. Y si no les ayuda lo que he dicho, cierro de esta manera. ¿Qué he perdido yo por ser discípulo de Cristo? Sí, es verdad, perdí mi vida, perdí mis sueños de hombre de mundo, perdí mi perdida vida, la perdí. Pero escuche bien, qué bueno que la perdí, qué bueno que tú la perdiste. Porque así te has ganado la vida de Cristo, la vida abundante de Cristo, los beneficios de Cristo y además la vida eterna cuando parta de esta tierra. Señor, gracias.